Bien amigos, regresamos en la hora del agua, ya estamos conectados en este momento con el doctor Laureano del Castillo Pinto. Él es un abogado muy reconocido y sobre todo vinculado al tema de nuestras comunidades campesinas, comunidades indígenas y sobre todo en la protección de sus derechos. Es un tema también que involucra y sobre todo hoy lo estamos dedicando el programa a nuestras comunidades campesinas y es algo que en el marco de este primer encuentro de comunidades campesinas queremos también pues difundir y reforzar. A ver, doctor, bienvenido a la hora del agua. Por favor, de repente si enciende su cámara para poder también conectarnos y virtualmente. Estamos también a través de redes sociales y nos pueden también hacer alguna pregunta, alguna consulta, por favor, o escribir a nuestros números de WhatsApp, los amigos que forman parte de las diversas redes de WhatsApp que tiene el Consejo de Recursos Hídricos, o sino también directamente a las páginas de Facebook donde se difunde de Radio Élite Perú y también del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Chancay, Huaral. Doctor Laureano, bienvenido a la hora del agua. Muy buenos días a todos y a toda su audiencia. Muchísimas gracias, doctor. También queríamos mencionar, usted es director del Centro de Estudios Sociales. Es muy importante también el trabajo que se realiza desde esta importante organización, esta importante institución y sobre todo también entender que se dedica un importante espacio al conocimiento de de estos grupos sociales que tenemos a nivel nacional, ¿no? El Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, y eso también queríamos un poco mencionarlo. Doctor, el tema que nos convoca, la formalización de las comunidades y sus territorios. ¿Qué podríamos mencionar sobre nuestras comunidades campesinas? ¿Cómo están actualmente a nivel nacional? Bueno, primero me tengo que disculpar con la audiencia porque lamentablemente han empezado una obra el día de ayer detrás del ambiente en el que estoy comunicándome con ustedes, así que vamos a tener, espero, esta interferencia por unos instantes más. ¿Cuál es la situación de las comunidades? Pues la situación es un tanto compleja. Son organizaciones que tienen mucho tiempo, según algunos, vienen de antes de la fundación inclusive de la colonia, no digo de la república, pero legalmente en realidad fueron desconocidas por nuestra república por cerca de un siglo. Es recién en 1920 que en la constitución de entonces se las menciona, se las reconoce, se protege sus tierras, cosa que se reitera y se mejora en el año 33 con la nueva constitución, por supuesto la del 79 hasta llegar a la del 93. Con lo cual quiero decir que las comunidades campesinas y nativas, como así se las conoce ahora, están protegidas constitucionalmente, tienen, a diferencia de cualquier otra persona jurídica, tienen existencia legal. Sin embargo, en términos de lo que es el reconocimiento de sus derechos, tenemos algunos problemas. Pero, perdón, creo que me voy a tener que mudar porque me parece que ya está, este nivel de ruido es complicado para ustedes o lo pueden filtrar. Sí, doctor, no se preocupe, se está filtrando. De todas maneras, si se acerca usted un poquito más al micro y también de repente en la pantalla se le puede observar su rostro porque estamos cogiendo un plano muy cercano. Pero de todas maneras, el audio está llegando bien. No se preocupe, muchísimas gracias. Y dentro de este escenario, doctor, en el marco del reconocimiento de los derechos, dentro digamos, del mundo rural, como se le conoce, el mundo rural peruano, se menciona dos instituciones importantes, ¿no? Los gobiernos locales, o sea, las municipalidades y las comunidades campesinas. Efectivamente, son las dos instituciones que están más presentes en el mundo rural y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Son, digamos, las autoridades que están más cercanas a la población y eso no es un dato despreciable en medio de una población que ahora alcanza nos acaban de informar, los 34 millones de peruanos. Entonces, que hayan autoridades como las comunidades, perdón, organizaciones como las comunidades y las municipalidades es un dato sumamente importante. Dentro de, Ahora, es lamentablemente allí el Estado viene pecando por omisión porque el número de ellas es algo que no tenemos con certeza. Se habla de un poco más de 6.200 comunidades campesinas reconocidas. Hay algunas que no están reconocidas y una buena parte de ellas está titulada, pero no todas. Entonces, ese es uno de los graves problemas que atraviesan las comunidades campesinas y las comunidades nativas también en la región amazónica.
Doctor, algo importante, según datos en el censo del 2012, se mencionaban 6.277 comunidades campesinas, ¿no? En el 2012 se mencionaban 6.277 comunidades campesinas a nivel nacional y comunidades nativas 1.322, pero como usted nos indica, ese dato todavía está para sincerar. Digamos, ¿a quién corresponde generar ese sinceramiento? Porque a partir de ese sinceramiento, de esa identificación, también está el reconocimiento de las comunidades campesinas, sobre todo aquellas que no están consideradas dentro de este registro. Efectivamente, ¿a quién corresponde esto? Y ahí empiezan los problemas, porque en principio le correspondía esto al Ministerio de Agricultura. Como saben, ahora el ministerio se llama Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Dentro del ministerio hay una dirección de comunidades campesinas, pero esta dirección no se encarga del reconocimiento. El reconocimiento lo hacen en realidad los gobiernos regionales. Y lo que es el saneamiento de la propiedad, aunque aquí la información agregada nacional la tiene el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural. Sin embargo, los órganos encargados de titular, de sanear el derecho a propiedad de las comunidades es en cada caso el gobierno regional, normalmente a través de las direcciones regionales agrarias. Entonces hay aquí, como ven ustedes, como pueden darse cuenta, hay una suerte de distribución de facultades. Y para complicar más el asunto, recordemos que hasta hace unos pocos años, las comunidades campesinas y las comunidades nativas eran reconocidas por el Estado como pueblos indígenas y le corresponde al Ministerio de Cultura el reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces hay aquí una multitud de entidades que tienen que ver con este saneamiento. Pero lo que quiero destacar es que hay algo que ha cambiado en estos últimos años. Me refiero a que la forma de otorgar los planos, de delimitar los derechos de propiedad sobre las tierras, y hablo no solo de comunidades campesinas, sino en general de todas las propiedades, ha cambiado mucho gracias a los instrumentos técnicos que tenemos. Casi todos saben lo que es un GPS ahora, es un aparatito que nos permite, gracias al uso de diversos satélites, ubicar con absoluta precisión el lugar de un punto en la superficie del planeta, por lo tanto, del país, de la provincia y del distrito. Pues bien, ocurre que la inmensa mayoría de comunidades campesinas, vamos a hablar de campesinas nomás en este momento, la inmensa mayoría de comunidades campesinas tiene un título. Estamos hablando, de acuerdo a datos del año 21, de 5.500 comunidades que tienen título, sobre más de 6.200, pero sin embargo, a esa fecha solamente estaban georreferenciadas 724, lo que significa que de las 5.500 comunidades tituladas, 4.776 no estaban georreferenciadas. Y los problemas son muy, muy sencillos, porque sobre todo las comunidades más antiguas tienen títulos coloniales que hacen referencia a accidentes que ahora no existen o que son difíciles de ubicar. Los nombres, la toponimia de, por ejemplo, quebrados o riachuelos puede haber cambiado y entonces los planos no nos sirven, para no hablar de la cantidad exacta de tierra que tenían, porque en esa época no se contaba ni siquiera con teodolitos. Entonces, contar con un título georreferenciado nos da la seguridad de que lo que aparece en el plano es lo que corresponde a la realidad. Pero ese es un proceso complicado y por eso la brecha que podemos señalar aquí de más de 4.700 comunidades que, aunque tituladas, no están georreferenciadas. Doctor, justo un poco revisando información, vemos que una institución que tiene mucho que aportar en este escenario es COFOPRI, ¿no? Entonces, dentro de ello, con fuentes, por ejemplo, en el año 2010 se identificaba, dentro del directorio de comunidades campesinas que tiene COFOPRI, se indica, por ejemplo, que a nivel nacional tenemos 6.069 comunidades campesinas, o teníamos hasta ese entonces, ¿no? 6.069 comunidades campesinas, tituladas 5.110 y por titular 959. Y ahí justo en ese proceso tenemos comunidades campesinas que de repente ya todavía no están tituladas.
¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué podemos hacer para saber cómo titulamos nuestra comunidad campesina o cómo generamos en ese registro, entramos en ese registro de formalización? A ver, primero un dato importante. Aquí han habido varios cambios en el país, no solamente en términos de las formas y las herramientas que nos sirven para titular y sanear la propiedad de las comunidades, sino que también las entidades a cargo de esto han cambiado. Durante largos años esto correspondía directamente al Ministerio de Agricultura. En el año 91 o 90, ya no recuerdo exactamente, se creó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, que muchos deben conocer o haber conocido por sus siglas de PET. El PET era el encargado primero de sanear las tierras que el Estado había recibido por reforma agraria y después se le fueron ampliando sus funciones. Em, pero hubo necesidad de un préstamo que nos hizo el BID al país para que este procedimiento de saneamiento, de formalización de la propiedad avanzara. Pero en el camino hubo algunos cambios, se había creado un registro de predios rurales eh, y entonces el PET trabajaba con este registro y también con el registro tradicional de registros públicos. Esto se fue cambiando, se creó la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y después, estoy hablando ya del segundo gobierno del presidente García, se pasaron las funciones del PET al COFOPRI. COFOPRI, que fue creado también en la misma época, el año 90-91, para sanear la propiedad de los pueblos jóvenes y urbanizaciones populares, se le encargó también el saneamiento de la propiedad rural. Pero esto no duró mucho porque durante el mismo gobierno de García, finalmente se optó por asignar esta labor, estas funciones a los gobiernos regionales, que por otra parte es lo que dispone la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. De tal manera que entonces órgano que hace la formalización de las comunidades campesinas es el gobierno regional en cada caso. ¿Y cómo lo hace? Usando para esto una ley que fue aprobada en el año 87, que es la ley de deslinde y titulación del territorio comunal. Una ley muy breve, una ley especialísima para solucionar los problemas de falta de título de las comunidades campesinas o de imprecisiones en sus títulos. La ley es la 26.857 y no tiene reglamento, es una ley autoaplicativa, es bastante breve y es lo que aplican o deben aplicar los gobiernos regionales para lograr el saneamiento de la propiedad de las comunidades, el deslinde y la titulación. Pero además hay otras varias normas que ha emitido el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a lo largo de estos años. Hay normas especiales de registros públicos, entonces es un trabajo un tanto complicado. Si les interesa, en CEPES hicimos un trabajo, yo les puedo hacer llegar la dirección de esto, un manual para el deslinde y titulación de las comunidades campesinas, que sigue la lógica de preguntas y respuestas y se ubica en distintas situaciones o casos en los cuales la comunidad debe seguir para obtener su titulación, su deslinde y titulación. Doctor, algo importante dentro de este escenario es este tema que usted indica, ¿no? De la formalización. Entonces, me pongo en el contexto de dirigente comunal. Eh, Tendría que ir entonces a la dirección de formalización, ¿no? La de Direcfor que se tiene en los gobiernos regionales para un poquito conocer cuál es el estado situacional de nuestro territorio, de la dinámica de nuestra comunidad campesina y en todo caso, si queremos formalizar ya un tema de propiedad de comunidades campesinas, se debe, tener en cuenta una serie de secuencias, pero entre ellas está el tema de la formalización o el reconocimiento de la personería jurídica de esta comunidad campesina. Sí, por supuesto, eso es lo primero. A ver, para que nos entendamos, una persona puede ser dueña de un carro o de una casa. Hasta ahí no hay problema. Pero para poder tener los documentos de esa casa o de ese automóvil, necesita inscribirlo. Y para eso le van a pedir su libreta electoral o DNI, como se llama ahora.
De la misma manera, una comunidad campesina, para inscribir sus tierras, tiene que estar inscrita en los registros públicos. Es decir, tener su, vamos a decir, su DNI y vigente para poder obtener entonces el reconocimiento de su derecho de propiedad. Todas estas cosas se tramitan en las direcciones regionales agrarias, en el órgano respectivo, y esto depende de cada gobierno regional. Hay algunos que se organizan de una manera, le llaman gerencia, subgerencia, direcciones, organismos, en fin. Pero lo fundamental es que en la Dirección Regional Agraria nos deben dar la información de cómo hacer esto. El doctor, y ahí vendría la pregunta, eh, ¿por qué formalización? ¿Por qué formalizarnos? ¿En qué nos conviene? ¿En qué beneficia a una comunidad campesina el hecho de que esté formalizada? Pues es una muy buena pregunta. Y digo que es una buena pregunta precisamente porque en el país lo que tenemos es un nivel muy alto de informalidad. Normalmente cambiamos la propiedad de las cosas sin preocuparnos en dejar huella o registro. Y solamente nos preocupamos cuando se produce algún conflicto, es decir, cuando alguien nos dice, oye, tú no eres dueño. Y entonces ahí tenemos que rebuscar los papeles y si no hemos seguido ordenadamente los procedimientos, pues podemos tener problemas y eventualmente podemos hasta perder el derecho, en este caso, sobre la tierra. No olvidemos que es muy común los conflictos entre de las comunidades con empresas mineras, con el mismo Estado, con particulares, con los comuneros, y muchas veces no tener el título de propiedad bien saneado nos puede llevar a juicios y lo más penoso es invertir tiempo, invertir dinero en un juicio y finalmente perderlo. Entonces, lo recomendable en estos tiempos es que todas las comunidades campesinas puedan tener sus títulos de propiedad y no solo eso, que los tengan inscritos en los registros públicos, que es la máxima garantía que otorga el Estado a los propietarios de cualquier propiedad, automóvil, camión, una chacra o el territorio comunal. Si está inscrito en registros públicos, como su nombre lo indica, significa que es público y todo el mundo lo puede conocer. Y más aún, hay la presunción legal de que si está inscrito en registros públicos, todo el mundo lo conoce. Y eso es fundamental a la hora de una discusión respecto de la propiedad. No que es mío, que yo lo compré. No, señor, ¿dónde están tus documentos? Aquí está. Puede mostrar una minuta, puede mostrar un contrato, pero si no lo tiene inscrito en registros públicos, prevalece el derecho de la persona o entidad, en este caso de la comunidad, que haya inscrito su derecho a propiedad en los registros públicos. Por eso es importante la propiedad. Y algunos dicen que es importante para obtener créditos. Sí, pero seamos francos, las entidades estatales no están prestando dinero a las comunidades campesinas por distintos factores. Normalmente porque les interesa garantizar la devolución del crédito más los respectivos intereses. Y muchas veces las comunidades no tienen un nivel de rentabilidad tan alto que les permita acceder entonces a ese tipo de préstamo. Las entidades estatales sí pueden hacer algún tipo de préstamo, donaciones o apoyo, y para eso es importante también tener el título de propiedad. Y si se lo tiene inscrito en registros, mucho mejor. Y eso es importante, doctor, porque, por ejemplo, dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se generan también una serie de programas, intervenciones. Por ejemplo, uno de los aspectos últimos, valga la redundancia, en los últimos años, el tema del padrón de productores agrarios, ¿no? Nuestras comunidades campesinas también participan y son instrumentos que en algunos espacios de repente también coinciden con el tema de la formalización de la comunidad campesina para acceder a una serie de beneficios, a una serie de, digamos, de incentivos o recursos que les permitan a ellos generar medios de vida, de desempeño, de productividad para mejorar sus condiciones de vida. Dentro de estos aspectos, veamos unos datos. Por ejemplo, en la región Lima, ¿no? Al 2010 se mencionaba que teníamos 289 aproximadamente comunidades campesinas reconocidas. De esas 289, 229 tituladas y pendiente de titulación 60 aproximadamente. Ese dato es del año 2010, puede haber aumentado o disminuido en función de aquellas que ya hayan estado formalizándose, pero ante ese escenario
en una cuenca, como por ejemplo la cuenca Chancay-Guaral, la provincia de Guaral, ¿cuál sería la ruta? ¿Cuál sería la ruta para poder estar, como dicen, todos a la orden, formalizados todos, sobre todo en escenarios como que tenemos hoy día, ¿no? En la construcción de un megapuerto en el cual las comunidades campesinas no queremos que sean expectantes de lo que está sucediendo, sino que también se inserten de manera positiva en este mecanismo, ¿no? Que representa oportunidades para el país, también desafíos, pero que queremos que las comunidades campesinas también los puedan aprovechar. Bueno, yo iría un paso atrás, ni siquiera poder aprovechar, sino más bien poder evitar que, como usted refiere, este mecanismo de el desarrollo que va a generar el puerto de Chancay no termine haciendo que las comunidades pierdan sus tierras. Eh, si las comunidades, como decía hace un rato, si no tienen su título saneado, pues se va a prestar a que invasores o negociantes, traficantes de terreno puedan tomar tierras de las comunidades. Y recordemos, conozco algo del Valle de Chancay Guaral, de que tenemos comunidades que llegan hasta la costa. Sí, ahí está la comunidad de Entonces, Acuayama, la comunidad de Zumbilca, que justo actualmente tienen problemas, ¿no? De invasiones, posiciones de su territorio y al final tienen que estar negociando. efectivamente, si no tienen su título saneado, es una posibilidad, pero justamente hay que evitarla, hay que cerrar esa posible brecha. Puede haber alguna gente malintencionada y delincuente, digámoslo con todas sus letras, que puedan ocupar tierras y como la comunidad puede no tener sus tierras saneadas, pues eventualmente la venden y a través de los mecanismos legales, después de una segunda venta, la comunidad se vería imposibilitada de recuperar sus tierras a pesar de las protecciones legales, porque ya sabemos, y fíjense que le está hablando un abogado, ya sabemos que los juicios muchas veces no nos traen las soluciones esperadas, sea porque demoran mucho o sea porque hay también, hay que decirlo, mecanismos de corrupción. Entonces yo diría que tener saneados los títulos de propiedad en primer lugar nos sirve de defensa para evitar perder tierras comunales. Y en segundo lugar, evidentemente, como usted ha dicho, con los títulos podemos beneficiarnos de algunos mecanismos estatales o privados para el progreso de nuestras comunidades. Doctor Laureano, muchísimas gracias entonces por acompañarnos a la hora del agua. De hecho, muy ilustrativo toda la información que se está entregando a nuestras comunidades campesinas. Le mencionamos que el 16 de julio vamos a tener el primer encuentro de comunidades campesinas. Hay muchos temas y lo que se ha mencionado también, el tema territorial entre ellas también está vigente. Hay diferencias entre algunas comunidades por temas de límites y justamente queremos un poco ponernos, como dicen, ordenar las cosas y observar que por encima de estas diferencias que tienen que ser solucionables porque son comunidades hermanas, hay temas que deben ayudarnos a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, porque muchas comunidades campesinas están quedando en el abandono, están quedando, como se dice, solitas, solo infraestructuras, y queremos un poco repotenciar, porque hay gran potencialidad en nuestra zona altonina y no debemos dejar que ésta se pierda. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora del agua. Permítame dos palabras Por adicionales. favor. La primera es, y fíjese que es consejo de un abogado, ese viejo aforisma que dice que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Muchas veces, sobre todo entre comunidades hermanas, peleamos, gastamos dinero, nos enfrentamos y a veces con violencia, cuando podemos perfectamente encontrar mecanismos para solucionar y beneficiarnos las dos comunidades. Eso en primer lugar. Y lo segundo, que no olvidemos que las comunidades hacen parte también de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, por lo cual es importante que lo que en general es su formalización esté al día. Muchísimas gracias y buenos días.